Saludos mi gente, ¿cómo todos están? Bienvenidos a TEN. También esto necesitas. Tú sabes que TEN está diseñado para ti. Para ti que acaba de llegar del trabajo, para ti que decidiste ver una programación en YouTube. Entraste a YouTube y dijiste, ¿qué voy a ver hoy? Esa pregunta se responde diciéndote, entra a TEN. Por eso que te decimos, suscríbete en este canal para que te lleguen las notificaciones. Dale a la campanita. Entonces ahí te llegan las notificaciones de TEN. Subieron un nuevo video, hay contenido que te va a edificar. Vas a ver algo diferente. Vas a ver personas hablando de Cristo, de su transformación, de lo que el Señor ha hecho en su vida. Por eso suscríbete a este canal. Algo más. Síguenos en todas nuestras redes sociales como TEN Tu Podcast. Nosotros estamos tratando de hacerte reír y de edificar tu vida, de enseñarte palabra de vida. ¿A quién iré? Dijo Pedro, sino a ti, si solo tú tienes palabra de vida para mí. Entonces, tienes para ti, por eso TEN. Tómalo. Oye, que tú no haces eso. Oye, es difícil. Paute raro. El día de hoy, amados, nos acompaña alguien muy especial, una muy buena amiga. Nos conocimos hace un par de años y nos conocimos en el Señor. Y desde que nos conocimos tuvimos ese contacto espiritual que nos regala el Evangelio. Y tiene una historia muy bonita que contar acerca de su vida en el Evangelio, sus procesos, cómo ha cambiado, cómo ha madurado y cómo también es líder en el Evangelio, cómo Dios le está usando junto a su esposo en Moca. Están en Moca sirviendo al Señor con todo su ser espíritu, alma y cuerpo. Y hoy está aquí y yo la invité para que hablemos un poquito. Y su historia te va a enseñar algo a ti y nos va a enseñar algo a nosotros. Por eso, denme un chancecito que yo la voy a buscar y hablamos ahora. Si vamos de la mano del Rey, tranquilo, el Rey de Jesús. Yeah, yeah. Sí, varón, sí, varón. Mi gente, como antes le había dicho, hoy tengo una invitada, una amiga muy especial que va a estar compartiendo con nosotros un poco de su historia dentro del Evangelio. A mí me interesa que usted la conozca, su historia y a ella, porque en el Evangelio tenemos personas hermosas. Francesca Bueno Soriano, mi hermana. Dios te bendiga, Franchi. Amén, igual. Bienvenida a TEN. Amén, gracias. Bueno, un placer para mí inmenso estar aquí contigo, en esta oportunidad que el Señor me da. Gracias, para que Franchi. podamos, ¿verdad?, dar por gracia, lo que por gracia hemos recibido. Yo me gozo y me gusta escucharte decirlo, porque tú sabes que el aprecio que te tengo y el valor también que te tengo como hermana en la fe, y porque donde nos juntamos, donde compartimos en la semana, yo te veo brillar por ser luz. Te veo siendo sal de la tierra, porque te veo siendo diferente y ejerciendo el Evangelio. Te veo luchar con las tentaciones, te veo siendo luz, te veo siendo diferente en medio de todos. Y eso es lo que yo admiro de ti. Por eso hablo de ti como persona, de ti como ser humano. Y me gusta que llevas el nombre de Cristo y eso es lo más importante. Amén, amén. Franchi, yo recuerdo cuando te conocí que tú tenías... Te voy a decir cómo yo te recuerdo. Te voy a decir cómo yo te recuerdo. Para ponerlo un poco en contexto, Francesca y yo trabajamos juntos en departamentos diferentes. Pero siempre, cuando yo entré a la empresa, ella estaba primero que yo. Siempre nos rozábamos un poco porque yo tenía que pedirle algunas informaciones. Y yo la conocí como la sierva, todo el mundo, sierva. Y Francesca era un poco así, frenaba a la gente. Francesca era como una Biblia. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Con límites. Sí, con límites, exageradamente.
Cosa que yo admiro, tú sabes, a mí me gusta el cristiano que se cuida, que se guarda. Y así yo te recuerdo. Pero tú tuviste una transición que fue para gloria de Dios. Y a mí me gustaría escuchar parte de tu testimonio concerniente a eso, por favor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo para decirte desde el principio, porque para entender lo que el Señor ha hecho conmigo, Amén. tengo que hablar desde mi inicio. Bueno, yo no nací en el Evangelio, pero mi madre se convirtió joven, como 20 y pico de años. Y ahí vino también mi abuela, que fue quien me crió. Entonces, yo crecí prácticamente en el Evangelio, en ese Evangelio tradicional que todos conocen, pentecostal, de mucha firmeza, de mucha, ¿Te gusta eso? exacto, de mucha base, de siempre mantenerse, ¿verdad? Santidad, Exactamente. Entonces, mi abuela era muy, muy conservadora. Era muy, como decimos ahora, o sea, llevaba la religión. Sabemos que el Evangelio no es religión, es poder de Dios, pero muchas veces con esa forma así, que todo lo queremos como espiritualizar, que todo lo queremos ver grande, pues entonces se convierte en una religión. Porque no permitimos que el mover y el fluir de Dios se manifieste. Queremos encasillar al Señor. Entonces, al mi abuela ser tan rígida conmigo, tan fuerte, no me dejaba prácticamente hacer nada, no me dejaba prácticamente hablar ni con mis amigos ni nada. Entonces, yo como a los 14, 15 años, yo decidí irme al mundo. Franchi, entonces, pero tú tenías como 5 o 7 años cuando te empezaron a... Yo tenía como 8 años, cuando ya, bueno, mi familia, mi mamá, mi abuela, mi tía, mi tío, éramos todos cristianos. Cuando tú desarrollaste un círculo de cristiano con tus familiares, y entonces empezaste a ir a la iglesia y una cristianita. Sí, pero una cristianita bien. Sí, no cualquier No, y cristianita. déjame decirte que yo recuerdo ese tiempo con mucho amor, o sea, cuando yo recuerdo ese tiempo en mi vida, yo lo recuerdo, o sea, lo añoro, lo guardo y lo recuerdo como si lo estuviera viviendo en ese momento, porque tuve muchas experiencias con el Señor en ese tiempo. De 8 años a los 8 14. años a 11 años, o sea, yo era como una persona adulta. Siendo niña. Siendo niña, yo tenía una gran madurez en lo espiritual, tenía una cercanía en el Señor, o sea, yo sentía la presencia de Dios, yo tenía una pasión por orar, yo tenía una pasión por estar con los adultos de la iglesia que estaban metidos en esa, ¿verdad?, en esa profundidad del espíritu. Yo estaba en ese ambiente, yo quería estar en ese ambiente, o sea, no era como una niña común y corriente, como los niños, ¿verdad?, que lo que quieren es estar jugando, ¿verdad?, propio de su edad. Yo tenía como una madurez en el espíritu diferente. ¿Tu abuela te impulsó a eso? No. No. Ella no me impulsó Eso a se eso. desarrolló en ti. Eso sí, eso era natural porque el Señor tenía un trato conmigo desde muy pequeña. O sea, yo tuve experiencia con el Señor desde muy pequeña. A ti te instruyeron en el camino, pero el Señor empezó a hacer su obra en ti, Exactamente. en la relación que era con tú y el Señor. Sí, exactamente. Yo tenía una relación con el Señor, o sea, a mi corta edad. Y comencé a experimentar a Dios, a conocer a Dios, a sentir su presencia en mi vida, o sea, a disfrutarlo, a danzar en el Espíritu, a disfrutar el mover del Espíritu en la iglesia y en todo lo que yo ¿Y la palabra? hacía. ¿La disfrutabas? O sea, sí, claro. en la enseñanza. Sí, claro. Incluso recuerdo como ahora que yo tenía una escuela bíblica. ¿Tú? Yo tenía una escuela bíblica con 11, 12 años. Yo reunía a los niños en el patio de mi casa y yo tenía una escuela bíblica. Qué lindo. Y recuerdo que yo tomaba la Biblia de tarde, 3, 2 de la tarde, y poníamos como si fuera un púlpito simulado. Y yo mi mamá se sentaba y yo comenzaba a predicar. ¿Qué edad? 9 años. 12 años, no 12 no, 9 años, 10 años, o sea, yo estaba bien. La pastora Francesca. Sí. Qué bonito, Y ¿no? si tú te fijas, o sea, era como, no sé, si un ensayo del propósito de Dios para mi vida, porque hoy en día yo estoy haciéndolo, o sea, el Señor me ha llevado a hacer lo mismo, sin yo estarlo buscando, porque no me imaginaba nunca que el Señor me iba a llevar a donde yo estoy ahora. Entonces, Franchi,
Entonces, ¿qué pasa? Porque me hablas de esa hermosura de tu niñez, pero me dices que a los 14 te apartas. ¿Qué pasa entonces entre los 12 a los 14? ¿Qué pasa? Que como mi abuela ve que yo ya comienzo a entrar en la adolescencia, Ya. ella quiere protegerme, ella quiere sobreprotegerme. Qué bonito. Porque mi mamá me tuvo a mí a los 16 años. Entonces, tú sabes que las maldiciones, Sí. pero yo digo que ella en ese momento no sé si no entendía o no confiaba en el Señor, porque tú sabes que cuando tú entras al Señor, cuando ya tú le entregas al Señor esas maldiciones, tienen que romperse en el nombre de Jesús. O sea, tú no puedes pensar que lo que le pasó a tu hija le va a pasar a tu nieta, porque ya tú estás en el Señor. Lo que pasa, Franchi, para entender un poco a nuestros antepasados, nuestros abuelos, es que ellos vivían ese evangelio un poco más rígido y sin mucho conocimiento. El Sí. único conocimiento que tenían era el temor a Dios y guardar la palabra. Exacto. Y protegerse. Exacto. O sea, de no hacer lo malo. Entonces ella te está protegiendo, ella tal vez no tiene el conocimiento de que el Señor puede romper esas maldiciones. Exacto. Su propósito es cuidarte. Exacto. Entonces, ahí Lo hizo exageradamente. lo hizo muy exageradamente al punto de que, por ejemplo, tú sabes que en la escuela a nosotros a los niños le dan una materia de deporte. Sí. Tú no puedes hacer deporte con una falda. Entonces, yo tenía que llevarme el pantalón del deporte, que era un pantalón ancho, desahogado, Sí. en la mochila y ponérmelo allá. Para hacer deporte. Y luego que se acaba el deporte, yo tenía que quitarme el pantalón y ponerme mi farda, de nuevo, como ponerme mi identificación, porque Sí. yo entendía que la falda era como lo que me estaba cuidando, o que me identificaba de que yo era Sí. cristiana, Sí. como para diferenciarme del mundo. Sí, sí. Que eso- Entonces, en un momento cuando yo tenía 11, 12 años, yo no lo estaba sintiendo, yo lo hacía normal porque era una niña, pero Ya. cuando ya yo voy creciendo, que tengo 13, 14, que ya yo veo mis amigas, ¿tú me entiendes? Me daba un poco de vergüenza, Sí, sí. entonces ahí ya yo me sentía mal. También, tú sabes que uno como joven quiere usar cosas, quiere verse bonita, quiere Desarrollar. quiere entrar en la moda, eso es propio de la edad. Quemar etapas. Entonces, yo como viví eso, hoy en día yo tengo una hija de 12 años, va a cumplir 12 años. Y yo no... Grande ya. Sí, Señora Franchi. no, ni tanto. Y yo, por mi experiencia, yo he tratado de ir sobrellevándola Sí, para sí. que no... Sí. para que no nos suceda lo mismo. Amén. Porque es que son etapas, y nosotros tenemos como padres cristianos que somos confiar en el Señor. Amén. Amén. Que nuestros hijos no se van a perder porque el enemigo lo diga, o sea, Yo tengo mis batallas. Terrible, Sí, terrible. exactamente. Y he tenido que aprender. Yo he sentido al Señor diciéndome, déjame trabajar un ching, déjame trabajar, porque uno quiere. Por eso te digo, entender un poquito, y discúlpame que te interrumpo, porque yo soy así de mala, no te de mala preocupes, costumbre. no hay problema. Por eso te digo de entender un poco a tu abuela, porque uno no tiene tanto conocimiento a la hora de uno querer criar, uno lo que quiere es proteger. Proteger, Y como creyente que quiere dar testimonio, uno dice, no, quédese aquí, quédese aquí. Entonces el Señor a veces, a mí en muchas ocasiones, déjame trabajar, exacto, dame pero espacio a mí. es justamente lo que te digo, o sea, muchas veces nosotros queremos hacer el trabajo de Dios. Sí. Y la palabra dice, ven a mí con todas tus cargas, que yo te haré descansar. Entonces, eso implica de que nosotros tenemos que entregarle nuestras cargas al Señor. ¿Cuáles son nuestras cargas? El día a día, los hijos, el trabajo, que se dañó esto, que falta esto, Sí. las situaciones, los problemas de la vida. La Biblia dice que en el mundo tendríamos aflicciones o tendremos aflicciones, Así pero es. que vamos a vencer porque es Él que nos va a ayudar, es Él que nos va a dar la fuerza. Entonces, cuando nosotros no podemos con algo, tenemos que entregárselo al Señor. Amén. Y confiar en Él. Amén. Y llamar las cosas que no son como si fueran. Que no es fácil confiar. Y mucha gente te va a decir, pero ¿y ese muchacho? ¿Tú Ay. no le vas a decir nada a ese muchacho? Pero mira lo que ese muchacho está haciendo. Mira lo que ese muchacho está poniendo. Mira, ese muchacho está bailando, ese muchacho está cantando. Y tú no eres cristiano. Sí, Y tu papá no es Francis. cristiano. ¿Por qué tú haces eso? Sí, No. Franchi, sí. Es que dice la Biblia, instruye al niño en su camino Ay, gloria. a y Dios. cuando fuere adulto No se no se apartará, porque es como una etapa que ellos están vacilando en esa etapa. Sí. Entonces están vulnerables en esa etapa. Sí.
Sí. El enemigo, pero entonces el enemigo no puede, con nuestros hijos no puede. No puede, Franchi. No puede con los hijos de los promesa. hijos de Dios, de la promesa, Amén. de aquellos hombres, de aquellas mujeres que se han entregado al Señor, que han dado su vida Amén. por amor a Cristo, que han dado su vida por su obra. Amén. ¿Tú crees que el Señor va a No, entregar a tus hijos a qué? No, no creo. El enemigo puede hacer la 1000 musarañas, como dicen en el mundo, la 1000 muecas con tus hijos, pero no puede. Amén. No puede. Amén, amén. Tú puedes, no importa, no importa. O sea, tú puedes ver lo que tú ves en tu hijo, pero tienes que declarar palabra de fe. Amén. Yo te veo, tú eres un evangelista, tú eres un pastor, en el nombre de Jesús. Y tratar de instruirlo. Exactamente, Porque- y corregirlo, y corre- obviamente, claro, porque no porque- es que no lo vamos a corregir. Claro, claro. Porque no quiero que me malinterpreten, no es que vamos a dejar los hijos como si fueran Declarar la palabra y soltarla en chivos banda. sin ley, o sea, como así, hay un orden, claro que sí, hay un orden. Amén. Pero lo que trato de decir es que cuando se Que presentan no situaciones, estemos afanosos. exacto, Como dice la palabra, por nada estéis afanosos, Exactamente. sino que sean conocidos vuestras peticiones delante del Delante Señor, del en Señor. toda oración y súplicas y ruego. y cuando los hijos ya adquieren una mayoría de edad, ellos van a decidir si tomar el camino del bien, seguir el evangelio, o si tomar otra decisión, pero ahí es cuando más debemos seguir creyendo. Amén, porque ya Que aunque- la promesa está dada. Aunque se aparte por el momento, en el nombre de Jesús, Regresa. va a porque- regresar. Porque dice la palabra, nuestro trabajo es instruir. Después de grande no se apartará, dice el Señor. Entonces, eso no corresponde. y yo soy un vivo ejemplo de eso. Yo Francis, soy un sigue, vivo sigue. ejemplo totalmente de eso. Y le quiero exhortar a los padres, a las madres que no se desesperen con sus hijos, Gloria a Dios. que sigan luchando, que sigan batallando, que sigan sembrando esa semilla, Sigan creyendo. que le hablen con amor a sus Amén, hijos, amén. que no declaren palabras negativas sobre sus hijos, sino que declaren palabras de fe. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo he escuchado muchos testimonios de personas que cuando sus hijos llegan de madrugada, de tomar, declaran palabras. Gloria Le dice, a Dios. entra, pastor. Ven, acuéstate, evangelista. Que ¿Sabe? es locura. Para el mundo. Para el mundo es locura. Pero en lo espiritual Es poder de Dios. es poder de Dios. Amén, amén, amén. Es lo correcto. Franchi, entonces, tu abuela, 14 años, la escuela, el pantalón, la vergüenza, la adolescencia, el deseo de De compartir. compartir con tus porque amigas. es propio de la edad. Propio de la edad, claro que sí, te está impulsando. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Sabe que muchas veces nosotros mismos los padres somos que llevamos los hijos a un extremo. Por ignorancia. Por adolescente. más, por estar peleándole, por estar diciéndole cosas, por estar declarando palabras negativas. A veces el joven, el niño, no tiene su mente en eso. Y nosotros lo impulsamos. Sí, Es como entregándoselo al enemigo. Entonces, eso sucedió conmigo. es fácil. O sea, se puso tan tenso, tan rígido, de una forma El ambiente en que tu el casa. ambiente con ella, porque ella hasta una ropa hasta me la quería romper, porque ella Oh, quería que ya. yo me vistiera con faldas, tú sabes. Sí, 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 y sí. no estoy en contra de la ropa modesta. O sea, yo No, siempre claro. he visto, trato de Modestia. vestir modestamente, Claro. pero cuando tú sabes que cuando uno está en esa edad, 14 años, 13 años, a veces uno quiere usar modas y eso. Y ahí se me puso la situación muy difícil con ella, porque ella quería que yo usara un tipo de ropa que era para una señora, Para su edad. para la edad prácticamente de ella, y cuando ya yo tengo 13 años, 14 años. Entonces, esa situación me hizo entrar en una rebeldía fuerte. Entonces, yo tengo 2 hermanas más, hembras, yo soy la mayor y me siguen. Y ellas vivían con mi mamá, y mi mamá no se comportaba así, no era tan con esa forma de obligar, no, que tú te tienes que poner esto, no, que tú tienes que ponerte esa falda así, como una señora. Sí. No, entonces... Era un poco más suave. Exactamente, entonces ahí yo comienzo a querer irme con mi mamá. Porque mi mamá siempre se mantuvo como en la zona. En un tiempo vivíamos como en el mismo, ella vivía en una casa ahí mismo atrás de nosotros, pero después se mudó a otro lugar. Entonces yo lo que quería era como un escape, como pasarme el día con ella.
porque sentía de que ella me entendía mejor y no me restringía tanto, no me quería tener No te limitaba tanto. exactamente. Nada, entonces ahí, como te digo, yo buscaba ese escape para yo como liberarme, o sea, de lo que estaba sucediendo con ella. Y bueno, ya llegó un punto que yo me fui a vivir con mi mamá. Te fuiste donde tu mamá, definitivamente. Me fui para mi mamá definitivamente. Ahí ella seguía, tú sabes, como con esa furia sobre, como quien dice, porque ella era una persona tenía un carácter muy fuerte. Ya. Entonces, ahí yo decido irme al mundo. Y fue, o sea, yo tomé el mundo muy en lleno, Por los moños. muy en lleno. Fue como que el enemigo dijo, ahora es que me voy a aprovechar de ella. 15 años, 14, 15 años. Wow, sales a conquistar el mundo. Así mismo, salgo, o sea, a hacer prácticamente de todo lo que se hace en el mundo. A beber, a andar, a discoteca, colmadones, ropa muy corta, amistades muy lejos de lo que de la crianza que yo me habían dado y de lo que yo había proyectado en mi entorno. Me llega a la memoria el hijo, el hijo pródigo. Sí, fue como un cambio de 360 grados. O sea, después de yo ser una niña, o sea, que yo le predicaba a los vecinos, si yo estaba en un velorio, si yo estaba en un sitio, tú me veías como yo hablaba, yo recitaba la palabra, yo le predicaba a la gente. Yo salía a predicar, a evangelizar desde muy niña. Yo estaba envuelta en todas las cosas de la iglesia, cantaba, estaba en el grupo de adoración y yo di un cambio terrible. Me fui al mundo, o sea, tomé el mundo muy en lleno. Discotecas, colmadones, salsa. Sí, de todo. de todo. Andadera, amistades. ¿Alcohol? Sí, claro. De todo lo De que estás todo. O en sea, yo nunca fui como así de que de estar emborrachándome, de que ser alcohólica, ni Ya. nada de eso. Pero era como, no sé, era como un escape que yo quería tener, como un alivio, como gozar, o sea, como tener libertad. Tener libertad. Cuando recuerdas esa etapa de tu vida en el mundo, o sea, ¿qué sentimiento te da? ¿De placer o En un momento sí, puede ser que, ¿verdad? Sentía que gozaba, ¿verdad? Que me sentía bien con las amistades que tenía, que Ya. gozaba, pero detrás de eso había Ya. un gran vacío en mi vida. ¿no? ¿Sabes por qué la pregunta, Franchi? Quiero ser claro. Porque tú sales lamentablemente, de una opresión en tu casa y tropiezas y caes en el mundo, pero encuentras amigos, encuentras personas que te hacen reír, que comparten contigo, que no te oprimen. Y a veces ese ambiente se torna más favorable que el que tú tenías en casa. Sí, Y entonces, por eso lo resalto, porque es terrible que afuera, donde está el pecado, donde está la inmundicia, lamentablemente, donde está el fracaso, hay personas que te tratan con un poco más de tranquilidad, qué sé yo, que te hacen sentir un poco mejor muchas veces Exacto. que te tristemente. comprenden, o sea, te dedican. acogen, o Sí, sea, wow. no te tienen con esa opresión. Pero yo siempre como que, cuando ya yo quería como llegar a fondo, que quería como hacer cosas que ya estaban fuera de sí, como que el enemigo, porque el plan del enemigo era como acabar conmigo. O Definitivamente. sea, el enemigo quería acabar conmigo. Definitivamente. Porque tú tenías un sello. Exacto, él quería como quitarme del medio, él quería borrarme, porque sabía el propósito. Amén. Sabía el propósito Amén. que había en mí. Y cuando llegaba ese momento así como de tocar fondo, yo siempre sentía como que el Señor me decía, ¿qué tú haces aquí? O sea, que tú no Sí. dañes tu vida, o sea. Y yo nunca dejé de estudiar, siempre trabajé, desde muy joven.
sea, nunca me quedé en mi casa de que vaga, de que así, sin hacer nada, de que tomando la vida rural, como dicen los jóvenes. Aunque yo saliera en la noche, compartía, pero siempre llevé una vida como coherente. Sí. Hay muchas Entendía de personas que así. para yo poder en algún momento obtener cierto éxito, cierta comodidad, cierto avance, prosperidad, yo tenía Que formarte. que esforzarme, exacto, Sí. y trabajar, salir hacia adelante por Sí. mi propio esfuerzo. Y siempre lo hice, nunca me quedé ahí. Franchi, entonces, ¿te descarriaste? Sí, desacatar, como dicen por ahí. Sí, cogiste el mundo en tus manos y En este, lleno. este me lo voy a comer yo. Exactamente. 15 años. ¿Qué tiempo duras en el mundo? Wow. Yo intenté en un momento volver, pero no permanecía. Habían situaciones en mí que no me Te hacían no me dejaban como afirmarme. Y volvía otra vez para el mundo. Entonces, estando ya en el mundo, ¿verdad? En la vida cotidiana, el día a día, trabajando, yo conozco a mi esposo, que es mi esposo que estoy hoy. Y Sin ser cristiana. Sin ser cristiana. Ahí nos conocimos en un trabajo. O sea, yo estaba trabajando en un lugar y él fue quien hizo el sistema, porque él es ingeniero en sistema. Ok, Él fue quien hizo el sistema donde yo estaba, porque era un lugar, era un negocio nuevo. ya. Y él fue quien instaló el sistema, lo hizo, ¿verdad? Y tú sabes que siempre el que hace, quien prepara el sistema con el que uno trabaja, siempre estamos en contacto, porque Ya. a veces eso da problemas y eso. Ok. Y ahí comenzamos a Ya, él lo conocernos. dejó medio dañado para seguir en contacto contigo. No, si tú supieras que no, como que, bueno, él me dice que sí, que de un primer momento sí, como que Ya. me le agradé y eso, pero que después como que siguió su vida y no le dio mente a eso. Él no era cristiano. No, y yo estaba descarriada. Ya. Después de eso yo salgo de ese trabajo, duré poco ahí. Y entonces después tenía otro trabajo, yo me paraba en la parada, ¿verdad? A coger un autobús, un carro, lo que sea, para irme a mi trabajo. Entonces él pasaba por enfrente en su vehículo. Hey. Y ahí me vio de nuevo. Y entonces ahí me daba una famosa bola, como se dice aquí. Y ahí comenzamos de nuevo a interactuar, a conocernos. Entonces ahí yo comienzo a tener una relación con él, amorosa. Quiero como hacer mi vida porque ya... Entonces ahí es cuando decidimos nosotros Casarse. casarnos. O juntarnos, como dicen. Sí, sin juntarse. ¿Qué edad tenías? Cuando eso yo tenía 21 años, Oh, como 20 años. verdaderamente tú has tenido tu madurez. Muy joven, porque que yo cogí la calle muy, Sí, sí, sí. muy joven, o sea, bueno, me enamoré. Está bien. Un hombre realizado, un hombre trabajador, serio. Enamorado de ti. Sí, con muchas aspiraciones, con mucho deseo de progreso, muy organizado. O sea, un hombre excepcional, siempre ha sido muy organizado. Yo dije, wow, él es el mío porque me brinda, claro, porque andaba buscando. ¿Y que él es el mío? Claro, porque lo digo así, porque toda mujer anda buscando un hombre como, ¿tú me entiendes? Debe Bien ser así. enfocado. Debe ser así. No por el físico, yo nunca como que me enamoré tanto de lo físico del No, hombre. ni mi esposa. No, de verdad, nunca como que me enamoré de lo físico, aunque no. Tú estás usando la cabeza, Franchi, gracias al Señor. Exactamente, siempre yo quise como un hombre que fuera, ¿verdad? Que me brindara esa seguridad, que fuera serio, que fuera trabajador. Estabilidad. Estabilidad, que yo supiera que voy a estar con una persona que me va a mantener en una vida Eso es madurez. estable. Exactamente. ¿Cómo viene al Señor? Entonces ahí cuando ya yo me entro en, ¿verdad? En un hogar con él, todo muy bien, nos llevamos muy bien, todo muy chulo. El problema comenzó cuando yo quiero volver a la iglesia. Cuando yo comienzo a manifestarle a ellos, a él y a su familia, de que mi preferencia religiosa es la iglesia evangélica. Porque son una familia, o eran una familia, porque ya no, ya el Señor rompió eso. Muy católica. Muy católica. O sea, Católicos de idolatría y esa cosa. exactamente. Ya.
Exacto, eran sus creencias, o sea, una familia muy dirigida por el catolicismo, por esas creencias, ¿verdad?, tradicionales de nuestro país. Sí. Entonces, él no conocía el Evangelio, o sea, fue criado toda su vida en el catolicismo, a rajatabla, o sea, que al punto de que cuando yo me junté con él iba a la iglesia los domingos y todo eso. Y a veces me quería también a mí no me digas, si imponer a que yo fuera a la iglesia católica con él. Tú no Y eras de- eso yo digo, wow, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer ahora? Entonces ahí yo comienzo a sentirme entre la espada y la pared. Entonces llegó un momento en que el Señor comenzó a tratar conmigo, a llamarte. a llamarme. Yo comencé a sentir ese deseo de buscar al Señor. Yo comencé a sentir ese deseo de volver al camino del Señor, a volver, porque te digo, Sí, o sea, sí, eso sí. como que vivía dentro de Te mí, es entiendo. como una música por dentro Sí. del Señor. Eso O estaba sea, ahí, Yo eso estaba eso estaba ahí, porque yo lo viví, o sea, yo conocía el mover de Dios, yo conocía Amén. la presencia de Dios desde muy temprana edad, entonces como que eso quería otra vez el Franchi, Señor llevarme. yo veo como que el Señor en la niñez No, eso fue algo te increíble. preparó Sí, fue para que algo cuando muy- entonces muy tuvieras bonito. esta adultez, desearas esa Sí, eso fue una vez algo más. muy bonito. Wow. Lo que yo viví en mi niñez fue algo, experiencia muy linda con el Señor. Eso mismo, entonces después de adulta que el Señor te está llamando a brindarte lo mismo que ya tú conocías. Lo mismo, exactamente. Wow. Entonces, ahí cuando yo quiero volver, ahí viene el problema. Él me dijo, tú elige O la iglesia o yo. elige o la iglesia o seguir conmigo. Y yo era muy joven en ese momento. Ya. Ya salí de mi casa, ya tomé la decisión, ya estoy estable humanamente, secularmente. Ya lo pensé, dije, bueno, déjame yo Bájale bajarle dos. para calmar la situación y eso, hasta que me enfría y volví otra vez y como que me retrocedí. Ya. Entonces, después de un tiempo, el Señor permite que yo pierda mi trabajo. Ya yo tenía mi niña tenía 1 año, eso fue en el 2013. Ahí el Señor comenzó, bueno, en esa intimidad en mi casa que estaba sin trabajo, estaba cuidando a mi hija, tranquila. El Señor comienza nuevamente a tratar conmigo, otra vez. A enamorarte, a llamarte. Amén. Pero ya, para no dejarme ir. Entonces, ahí yo vuelvo y me reconcilio con el Señor. Tomé la decisión en ese tiempo, en el 2013, me acuerdo que fue como en octubre por ahí. ¿Qué hace tu esposo en ese caso? Yo conocí a una iglesia cerca de ahí donde estaba viviendo, que yo la visitaba cuando niña, del mismo concilio donde yo me formé. Y como ya yo me sé la ruta, conozco el lugar, entonces yo lo que hacía, que me iba temprano, como no estaba trabajando, me iba con la niña como 6 de la tarde para recibir como la primicia del culto, la adoración, y como a las 7:15, 7:20 yo tenía que irme, ¿Por qué? porque él me decía que cuando él llegara yo tenía que estar ahí. Padre amado. Que yo no podía estar como, o sea, que él no podía llegar a la casa y estar ahí Que sí, solo, y yo sí. como andar, porque él entendía que ir a la iglesia como está andando, como, porque Que no nada. conocía al Señor, o sea, como mujer sabia, sí me sentía muy mal, sufría, Porque tenía lo que- sufría, porque después de yo haber tenido esa libertad en el Señor, y de yo experimentar ese mover de Dios en mi vida y tener esa oportunidad de yo poder, como quien dice, tomar otro camino o estar en otro nivel espiritualmente, me sentía mal porque yo dije, wow, yo no escogí como el Señor quería. Me río porque conozco el resultado. Exactamente. Tú decías, no escogí al hombre que debía escoger. porque- Exactamente, bueno, lo escogí humanamente por sus cualidades, Wow. por sus cualidades humanas, pero espiritualmente No te estaba ayudando. no era lo que era como un yugo desigual. Sí me sentía muy mal, sufría esa situación porque yo decía, wow, pero yo lo que quiero es buscarle a Dios. Sí. Yo no quiero ir a un colmadón, yo no quiero ir a una discoteca. Si voy para la iglesia, antes de irme hago mis quehaceres, le dejo su cena lista,
todo listo, todo organizado. ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué me lo impide? ¿por qué me lo impide? Entonces eso me daba muy duro. El enemigo se levantó de una manera tremenda para que impedirme como diera lugar de que yo no volviera al Señor. Pero yo seguía hacia adelante. Batallaste y seguiste, gloria a Dios. Yo como mujer sabia, yo decía, yo tengo que ser sabia porque yo no me voy a salir ahora. Él se seguía oponiendo. Se seguía oponiendo, pero entonces yo me iba normalmente, como te dije, y regresaba a la casa, o sea, tomaba la primicia del culto, Sí. No podía la escuchar el adoración, mensaje. no podía quedarme. Y también era entendible porque era un lugar donde yo atravesaba callejones de noche con la niña. Sí. Y tal vez por eso él quería como Sí. cuidarme, porque era un lugar muy oscuro, muy solitario. Ya, Y también era prudente que yo no me quedara tanto tiempo para allá. se entiende. Y yo como mujer sabia lo hacía, pero nunca dejé de ir. Iba, siempre todos los días, todas las actividades y me regresaba temprano a la casa. Los hermanos en la iglesia sabían tu situación. Eso también me daba una vergüenza porque yo quería como explicarle, pero como que, wow, no sé si me van a entender y van a decir, pero ¿y por qué ella está viviendo esa vida? Entonces, yo creo que llegué a explicarle a algunos cuantos hermanos la situación y nada. Ahí el Señor permite que no nos pasemos de esa casa a otro lugar. Y cuando nos mudamos a esa otra casa, o sea, la iglesia, oye, el Señor fue llevándome como a iglesias de mi infancia. Sí, porque donde yo vivía, que la primera vez, o sea, cuando me convierto, que vuelvo, comienzo a visitar una iglesia donde yo iba en mi infancia. Wow. Donde yo iba a los retiros de niña, donde yo iba con mi abuela, yo iba a los retiros de damas. Yo visitaba esa iglesia, o sea, porque era de la misma. Y cuando me mudo a la otra casa, entonces me queda cerca, casi al lado de la casa, otro pastor que yo lo conozco. Que ya lo conocías. Lo conocía, o sea, desde niña también, que estaban tenía una iglesia en el mismo sector. Ya, O sea, porque tú sabes que antes no había tantas iglesias. ya. No, y yo veo que el Señor te está llevando al... Porque es que yo veo que te prepararon chiquita, a los 11 años, te prepararon en el espíritu, te enseñaron y ahora te está dando como una retroalimentación. Exacto. Entonces ahí me lleva a ese lugar. Ahí la iglesia me queda a un brinco. Ya, Fíjate te lo que Dios está acomodó, haciendo. ya, te Exactamente. acomodó. El Señor me acomodó, pasé la primera prueba, permanecí. Y entonces ahí el Señor me lleva a un lugar donde la iglesia me queda a un brinco y con personas que yo conozco de hace muchísimo Gloria a tiempo, Dios. desde que yo era niña. Gloria a Dios. Que no iba a estar como una extraña. ¿Tú me entiendes? Y entonces ahí ya yo iba a mi iglesia sin problema. Ya él se le quitó eso, de que tiene que estar aquí a tal hora. Que yo digo también que él lo hacía para cuidarme, porque la otra iglesia me quedaba un poquito lejos. Entonces, nada, ahí yo comienzo con libertad, un poquito de libertad, porque tampoco era tanta Ya. que él me permitía. Porque cuando habían actividades y eso lejos, él no quería que yo fuera así con la niña. Y nada, yo comienzo a entregarme a todas las actividades de la iglesia, en lleno, totalmente. Pero todavía sigue el hombre rebelde, muy lejos de lo que es, o sea, el Señor. Con un comportamiento, o sea, totalmente carnal, ¿verdad? Que no es propio de un hombre De Dios. de Dios, que no, o sea, lejos de lo que yo conocía. Entonces ahí con el tiempo el Señor fue poniéndome el sentir de que lo invite a la iglesia. Invítalo. O sea, el Señor me comenzó a ministrar. Bueno, primero nosotros no éramos casados. Entonces ese fue como el primer paso. Ahí el Señor me instó que orara, ¿verdad? Y que comencé también a decirle a él, a enamorarlo, a decirle, mi amor, ya nosotros tenemos que Sabiamente. formalizar, ya nosotros tenemos cierto tiempo, ya tenemos una hija, ya tenemos un hogar sólido, una relación formal, tenemos que ya formalizar. Entonces yo le dije, obviamente orando ya al Señor. Sí. Entonces ahí yo misma fui, busqué todos los requisitos, todos los papeles y todas las cosas Vamos a casar. y nos casamos.
Y luego de eso, entonces el Señor comienza a ponerme, como te dije, que lo invite a la iglesia. Pero, o sea, eso era llamar las cosas que no son como si fueran. Porque yo viendo su comportamiento, como él se expresaba de los cristianos, maldecía a los cristianos. Entonces yo decía, wow, Dios mío, Padre, Pero yo confiaba en el Señor y yo sabía que el Señor iba a hacer algo. Amén. Yo sabía que el Señor iba a hacer algo. Y la gente cuando, los hermanos, la gente que estaba en mi alrededor, me decían que yo pensaba hacer. ¿Qué tú piensas hacer con esa situación? Muchos me decían que lo dejara, o sea, porque yo estaba estancada, que me liberara de eso, para que el Señor me libertara, porque yo estaba, tú sabes, como ven a uno. Y yo dije, no, el Señor no me ha dicho que lo deje. Porque también yo pensaba, aparte de que lo amo, lo amaba, porque es mi esposo, o sea, tenemos ya muchos años juntos, tengo una hija con él. Sí. O sea, ¿cómo Sí, voy sí, a sí, alejar sí, mi sí, hija sí, de sí. su papá? O sea, eso no es lo que el Señor quiere. No había sentido. O sea, yo en serio. pensaba y decía, pero ¿cómo yo voy a alejar mi hija de su papá? Le voy a hacer un daño a mi hija. Y yo decía, no, yo me voy a quitar yo. Yo voy a sufrir, voy a padecer, y voy a poner mi deseo a un lado para cumplir el deseo del Señor. Amén. Entonces ahí yo comencé a invitarlo. Me acuerdo que un domingo él me dijo que sí, que iba a ir. Yo dije, gloria a Dios, tú estás obrando, Señor. Y ahí vino un amigo y me dañó se apareció un amigo, pero fue el enemigo, para que yo Wow. como que tirara la toalla. Entonces al siguiente domingo, el Señor me instó y me dijo, mientras vaya cocinando, mientras vaya lavando, intercede, me dijo el Señor. Amén. Intercede por él. Amén. Y yo comencé a interceder, porque ya vi que el domingo pasado el enemigo me dañó, Hubo me una dañó traba. el propósito, me puso traba. Y ya yo sé lo que él estaba queriendo hacer, porque ya uno va como Abriendo los ojos. percibiendo exactamente, teniendo el discernimiento. Entonces, al siguiente domingo, mientras iba pasando el día, yo haciendo las cosas que estaba haciendo, mientras cocinaba, que lavaba, que yo estaba intercediendo. Y hay una palabra que nunca se me olvida, que yo le dije al Señor, yo quiero que tú le hagas como a Pablo. Wow. Yo quiero que tú le hagas como a Pablo, que tú lo transformes, que tú lo apasiones por ti, por tu obra. Y, o sea, Te oyó. sí, ha sido obviamente lo mismo, o sea, prácticamente el mismo ministerio, el mismo Amén. de que Pablo. El mismo llamado. El mismo llamado. Y ese domingo él fue a la iglesia. Me dijo, vete adelante que yo voy a ir. Vete adelante que yo voy a ir. Entonces, yo me fui, pero humanamente Dudando. yo pensaba que no había posibilidad, porque ya yo entendía como que, ok, comencé a actuar en fe, Sí. porque comencé a dar pasos de fe. Sí. Yo entendía que no se iba como a manifestar tan rápido. Y él fue a la iglesia, Se apareció. se apareció allá. Yo dije, gloria a Dios, aleluya, gracias Señor. Y cuando el culto, muy bien, culto normal aparentemente, y quien predicó, como que se le olvidó hacer el llamado. Wow. Se le olvidó hacer el llamado, no hizo el llamado. Y el Señor me instó y me dijo que le pregunte. En fe, o sea, eso fue fe. Eso fueron pasos de fe que yo di. Porque humanamente yo entendía que no había posibilidad, o sea, como la forma como él se Tú lo expresaba, conoces. la forma como él se comportaba, yo entendía que no había posibilidad de que él, pero estaba actuando en fe, sabiendo y actuando conforme a la palabra del Señor. Le preguntaste. Le pregunté, le dije, mi amor, ¿tú quieres recibir al Señor? Y dijo que sí. Y, o sea, esa iglesia literal se fue abajo, o sea, los hermanos se cayeron, o sea, ellos se sorprendieron, eso fue como que sucedió Victoria. algo, sí, o Las sea, cadenas se rompieron. exactamente, ellos se quebrantaron, o sea, comenzaron se asombraron y dijeron, wow, gloria a Dios, qué grande es el Señor. Y ahí entonces él recibe al Señor. Franchi, hoy en día, ¿quién es tu esposo en el Señor?
Bueno, hoy en día mi esposo es pastor. Por eso yo me reía cada vez que tú decías de todo lo que pasó pensando en él. Él es pastor, o sea, nosotros pertenecemos a la iglesia Ministerio Elín, que está en la privada número 40, donde el Señor nos ha llevado por su amor y misericordia. Es un hombre apasionado, entregado. O sea, no tengo cómo explicarte. Tú tienes que conocerlo para que tú veas cómo es la entrega de él. O sea, él vive, él ama la obra de Dios. Él ama las almas, él ama predicar, él quiere que la gente conozca a Dios, quiere que la gente se salve. O sea, él ha dado todo por la obra de Dios. Gloria a Dios. Y desde que se convirtió, o sea, comenzó a dar pasos, como dice, agigantados, inmediatamente comenzó, bautizó, inmediatamente se integró a los grupos de la iglesia de evangelismo, luego se integró al grupo de misiones y comenzó a trabajar como plantador de iglesia. Te pasó. De verdad que sí. Sí, porque suena así como me pasó. Exacto. Pero gloria a Dios, Franchi. Y ahí es que viene la transición, porque donde yo me congregaba y donde él se convirtió no es donde nosotros estamos ahora. El Señor lleva a mi esposo a otra iglesia. Una iglesia muy diferente de lo que yo conocía Como iglesia. como iglesia, de lo que yo tenía en mi mente, de lo que yo conocía en mi niñez, en mi crecimiento. O sea, una iglesia muy diferente. Ok, déjame resaltar esto. Lo que tú tienes en la cabeza como iglesia, a pesar de que te hizo daño en cierto momento, de la mano de tu abuela, es eso como quiera que tú tienes como iglesia. Exacto. O sea, tú no ves otra cosa como iglesia, esa misma No, y yo me formación. imaginaba volver al Señor y seguir comportándome como lo que yo conocía, o sea, ese mover, ese evangelio así, en lleno. O sea, no es que no estemos, que vivamos un evangelio en lleno, en santidad, pero me refiero... Es drástico, así como... Exactamente. Sí, tan... A lo que yo conocí. Lo que tú conociste. Eso era lo que yo conocía, Sí. y yo sentía que eso era lo correcto. Ya. Y que yo no podía salirme de ahí, porque si me salía de ahí, era como que no me sentía bien, no estaba bien. Yo me sentía como mal. Ya. Y yo te conocí ahí. Y tú me conociste ahí. Ahí te conocí. Exactamente. Chévere. Entonces, ¿qué pasa? Tu Nada, esposo va a otra Mi iglesia. esposo va a otra iglesia, una iglesia muy buena que todos en este país la conocen. Y donde yo me congregaba y él se convirtió también en una iglesia de mucha bendición. Amén, amén. Fue y es de mucha bendición para mí. Amo mucho a esas personas que están ahí, que me ayudaron, que me apoyaron, que me dieron palabras, que estuvieron conmigo en ese momento difícil. Amén. Pero el Señor decide movernos. Pero yo Tú no te no lo entendía. Yo no estoy en eso, porque en mi mente es ahí que yo tengo que estar. O sea, es ahí en el lugar donde yo me formé, donde yo, en el evangelio que yo creo, ahí es que yo creo que yo voy a ese estar. tipo de evangelio. Y que él debe estar en ese tipo de evangelio. Y ahí comienza a venir una confusión a mi mente. Wow. Ahí comienza a venir una depresión a mi vida, porque yo digo, wow, pero Señor, si ya tú permitiste que él se convierta, que viniera el evangelio, entonces ¿por qué entonces ahora tú lo llevas a esa iglesia? Entonces yo entendía que no era de parte de Dios. ¿Entendías tú? Entendía yo. Entonces yo quería como que el Señor hiciera las cosas a mi manera. Y entendía que no era, que lo que estaba pasando no venía de Dios. Era algo producido por el enemigo o alguna malicia. Entonces ahí él se va a esa iglesia, comienza a desarrollarse, oye, terriblemente rápido. Comienza a tener una... ¿Se fueron juntos para esa iglesia? No. ¿O él empezó a No, visitarla? él empezó a visitarla. Ya. ¿Y tú seguías en tu iglesia? Yo seguía yendo a mi iglesia normal, incluso yo era líder en esa iglesia. Wow. Yo era líder en esa iglesia. Pero cuando sucede eso, yo caí totalmente, yo me derrumbé porque yo entendía que él debía estar conmigo ahí, donde él se convirtió, donde aceptó al Señor. Sí. Entonces ahí él conoció esa iglesia, comenzó, o sea, se enamoró del Señor. O sea, ese hombre fue una transformación tremenda y creció muy rápidamente, se entregó a la obra, se entregó al servicio del Señor, iba a todos sus cultos temprano, estaba en evangelismo, en misiones, trabajando duramente para el Señor. Pero yo
lo acompañaba a veces, Yo recuerdo. pero yo no estaba en eso, porque yo entendía que ese lugar no era de Dios. Sí. Porque yo veía personas que se ponían un pantalón, que se ponían unos areticos, yo veía personas que esto, y yo estaba, en vez de yo estar cerrando mis ojos, ¿verdad? Teniendo yo mi relación con Dios, porque dice que la salvación es individual. Amén. Yo no puedo estar fijándome, ¿verdad? Del lugar ni de la persona, gloria a Dios, sino enfocarme en el Señor, como dice Amén. su palabra. Yo lo que estaba era viendo el entorno, viendo el lugar y no. Entonces eso me estaba creando un sufrimiento, una depresión, porque no era el evangelio como yo lo conocía, como el evangelio donde yo crecí, no era. Entonces yo no me sentía bien, yo me Sí. sentía como un pez fuera del agua. Entonces, nada, el tiempo fue pasando, mi esposo, como te digo, fue creciendo en la iglesia. Entonces ahí el Señor comienza a tratar conmigo. Yo me acuerdo, yo te decía, tú me decías, no, es que está yendo a Ministerio Bíblico, y hay una buena doctrina, y tú pones la cara así. Yo decía, ¿qué? No. Digo, y la gente, sí, tú me decías, la gente son buenas personas, pero tú tenías eso dentro Yo de tenía ti. eso dentro de mí, o sea, porque yo entendía que el evangelio era como yo lo conocí, como yo, y no es así. No es así, Branchi. No es así, porque nosotros no podemos encasillar a Dios a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, como debe de ser. No. Yo tengo que dejarme llevar, yo tengo que dejarme llevar por la voluntad de Dios, a donde Él quiere llevarme. Yo tengo que dejarme llevar de su mover, de su voluntad. Amén. Amén. Y eso incluye que yo no voy a estar en, o sea, si Dios quiere moverme de lugar es porque Él tiene un propósito. Amén. Y que yo no voy a cambiar, porque yo no voy a cambiar mi forma, yo no voy a cambiar en lo que yo he aprendido, he creído, porque estoy en ese lugar. Amén. Amén. Y está ahí en ti, está en ti. Exactamente. Amén. Wow. Franchi, entonces, terminaron yéndose. Entonces, o sea, mi esposo, como hombre, como cabeza, firme, estaba en su iglesia. Yo iba y lo acompañaba a veces, pero yo caí en una depresión. Wow. Yo caí en una depresión porque yo estaba muy confundida. Yo estaba confundida porque como que, Señor, y sabía que yo debía estar bíblicamente. En un momento no quise como someterme, quise como revelarme, como otra parte, qué sé yo qué. Pero después entendía de que yo tenía, Biblia, como dice la Biblia, tenía que estar donde está mi esposo, someterme a él, pero no me gustaba el lugar. No me gustaba el lugar. ¿Cómo aprendiste a amar el lugar y a disfrutarlo? Aprendí a amar el lugar porque el Señor comenzó a tratar conmigo y comenzó a enseñarme que yo no voy a estar donde yo quiero estar. Yo no voy a estar donde mi carne se siente cómoda, donde mi carne se siente bien. No, yo voy a estar donde Él quiere que yo esté. Amén. Entonces, cuando yo aprendo a someterme a eso, a quebrantarme en eso, entonces eso me da paz, me da tranquilidad, porque ya yo no hago las cosas por deseo propio, yo no hago las cosas por mi voluntad, sino que me dejo llevar de la voluntad de Dios. Amén. Sí, porque muchas veces, aunque hagamos cosas para Dios, a veces son cosas que somos nosotros que la Sí, estamos haciendo. sí. Que muchas veces no es Dios que te está enviando, es uno que lo está haciendo porque yo lo quiero hacer, porque yo entiendo que de esa forma que hay que hacerlo, y de ahí nadie me saca. Y es así, y yo aprendí así, de ahí nadie me saca. No, no es así, Es así. no es así. Hoy en día están al frente de una iglesia en Moca. Hoy estamos en Moca, en la Ramón Cáceres, la pista que está, el trayecto que va hacia Moca. El Señor nos ha llevado a ese pueblo con un gran propósito de salvar las almas. Es un pueblo que estaba entregado al pecado, a la prostitución, a la drogadicción. Y hoy podemos ver cómo el Señor está haciendo la obra. Amén. Está rescatando almas, o sea, personas que estaban en la droga ya desechados, indigentes, que ya se iban a ahorcar, que ya pensaban que no había otra salida, están yendo a la iglesia. Gloria a Dios. Se bautizaron, o sea, están dando fruto. La luz del evangelio ha llegado a Moca. Exactamente. El Señor ha llegado y podemos decir y marcar que hay un antes
y un después Amén. de Gloria a que Dios. el Señor llegó a ese lugar. Ya tenemos habitaciones, ya tenemos abanico, ya tenemos cocina, tenemos baño, pero cuando nosotros llegamos allí no había piso, no había luz, no había una cocina, no habían baños. Era en la iglesia que dormíamos en el piso. Ya duermen en una cama. Ya dormimos en una cama. Entonces mira lo que el Señor hizo. De un hombre opuesto al evangelio, maldecía a los cristianos, no quería saber de la iglesia cristiana. Ahora Todos los fines de es semana. todo lo contrario. Ahora yo tengo que estar ahí atrás de él obedeciendo porque tengo que someterme a él. El Señor me dice, todo lo que él diga, obedécelo. Dale para allá. Sométete a todo lo que él diga. Y fluyan. siento paz. O sea, Amén. siento una paz inmensa en mi Gloria a Dios. corazón, Gloria a Dios. porque yo estoy ahí con él, ayudándolo, obedeciendo todo lo que él, porque a él es que el Señor como cabeza le ha dado la visión de lo que Amén. quiere hacer. Entonces yo soy su ayuda, yo estoy ahí como su asistente, como su ayuda, como su esposa, como su Su amiga, su amiga, su compañera, ¿verdad? En todo. Y eso me da una paz y una satisfacción. Una paz que definitivamente la transmites, la vives y día tras día, donde nos vemos en el trabajo, la disfrutamos y nosotros los que tenemos los ojos abiertos, podemos ver la luz de Cristo en tu vida. Amén. Y te vemos dando testimonio de lo que Dios está haciendo y ha hecho con ustedes, Quiero dar un pequeño mensaje, ¿verdad? de lo que esto es A tuyo. las mujeres, ¿verdad? A las mujeres que están pasando por dificultad, que tienen esposos que no son cristianos, que están viendo un comportamiento muy diferente a lo que ellas desean, a lo que ellas quieren como un compañero, que no se desesperen, que sigan hacia adelante, que no abandonen, que no tiren la toalla, porque eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros tiremos la toalla para que el propósito de Dios no se cumpla. Lo que Dios va a hacer es grande. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y si nosotros permanecemos, si nosotros pasamos esa pruebita, ese sacrificio, vamos a poder ver esa gran victoria que el Señor nos va a entregar. Así como el Señor lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. En el nombre de Jesús, porque Él no hace acepción de personas. Amén. Él solo busca un corazón humillado, que lo agrade, que esté dispuesto y que quiera servirle. Solamente eso Él necesita para mover montaña, para mover muraña, para romper cadenas y todo lo que quiera oponerse al propósito de Dios, Él lo va a quitar. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Franchi, muchísimas gracias, mamá. Para mí, un gozo escuchar tu historia. Yo hubiese escuchado parte, la he disfrutado siempre y me gusta que la comparte con los amigos que nos pueden ver y los hermanos también. Dios le bendiga. Y yo quiero decirles algo también. Yo creo que en Dios hay un reinicio. Tú puedes poner tu vida en las manos del Señor y las cosas viejas, tu estilo de vida pasado, el Señor lo renueva y te puede hacer vida nueva. Entrégale tu vida al Señor, que en Él hay vida, hay paz y hay esperanza. De la misma manera que cambió la vida del esposo de Francesca y la vida de ella, de una vida de desorden, el Señor la renueva. Yo digo, el Señor toma tu vida y la resetea y la vuelve a hacer como Él la hizo en el principio. Amén. Que Dios te bendiga. Síguenos en este canal. Suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y en todas nuestras redes sociales síguenos como Ten Tu Podcast. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos y gracias por llegar hasta aquí, Francesca. Dios te bendiga, mamá. Amén, un placer, o sea, inmenso haber compartido este momento contigo y poder Transmitir. traer y transmitir a la gente lo que el Señor ha hecho conmigo, que ha sido muy bueno. El Señor ha sido maravilloso. ¿Lo conmigo. estás disfrutando? Sí. De verdad que sí, o sea, es una paz, es algo que yo no me imaginaba. O sea, lo que el Señor ha hecho con mi esposo y la relación que nos ha permitido tener ahora mismo actualmente es algo maravilloso. O sea, nosotros somos Y Dios lo puede hacer contigo. uno solo, como dice la palabra. Así como lo soy yo con mi esposa, somos uno. Uno solo en Cristo. Dios te bendiga y gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima. Amén.